Revelado, el escalofriante secreto maldito de la Semana Santa que ha embrujado a generaciones. Clara miraba por la ventana. El viento soplaba fuerte y lleno de miedo. Los murmullos del pueblo se alzaban como ecos lejanos, y las sombras danzaban entre los árboles de su patio trasero. No puede ser, no puede ser, repetía en su mente. Los días se acortaban y la Semana Santa estaba a la vuelta de la esquina. Esa celebración que todos esperaban con entusiasmo, pero para ella era un precursor del terror. Desde que Lucía había empezado a hablar sobre los jugadores de Semana Santa, su corazón se llenaba de una preocupación espantosa. Una noche, mientras atendía su puesto en el mercado, escuchó a dos mujeres susurrar sobre un protector del pueblo. Pero a medida que la conversación fluía, la figura del protector se transformaba en algo más siniestro, algo que despertaba un pavor profundo en Clara. Padres asustados mencionaban cómo sus hijos desaparecieron poco después de jugar con esa figura misteriosa. La risa de Lucía, que solía ser una melodía para sus oídos, ahora resonaba como un campanario en medio de la oscuridad. ¿Qué estaba sucediendo? Las sombras que antes eran solo eso, ahora parecían cobrar vida, serpenteando a su alrededor. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los días se volvieron más tensos y el comportamiento de Lucía cambiaba cada vez más. Clara encontró a su hija mirando por la ventana, moviendo los labios como si conversara con alguien que no estaba allí. ¿Con quién hablas, mi vida?, preguntó Clara, el sudor frío recorriendo su espalda. Lucía sonrió con esa ternura que solía derretir su corazón, pero en su mirada había un velo de locura. Con los jugadores, mami. Dicen que todo estará bien. El viento aullaba fuera de la casa, y cada crujido de la madera se sentía como un grito de advertencia. Clara se sentía cada vez más atrapada. Los susurros sobre la maldición de su familia comenzaron a atormentarla. Su abuela había advertido sobre un sacrificio que se debía realizar para romper el ciclo maligno, una verdad que congelaba su sangre. Se sentía como si la sombra del pasado la estuviera persiguiendo, y con cada niño desaparecido, la presión aumentaba. Cuando la cofradía del pueblo comenzó a preparar las procesiones, Clara supo que el tiempo se le acababa. Tenía que descubrir la conexión entre su abuela, el ritual prohibido y el protector que acechaba en la noche. Todas las historias que había ignorado ahora gritaban en su mente. La verdad estaba al borde, oscura y sedienta, y con ella la única esperanza de preservar a Lucía. El miedo la consumía, su corazón latía con fuerza, y se dio cuenta de que quizás el sacrificio no solo era un antiguo relato, sino un destino aterrador que la esperaba. ¿Podrá Clara enfrentar su historia familiar y salvar a su hija antes de que sea demasiado tarde? Clara apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Lucía hablando sola junto a la ventana la perseguía. Susurros inaudibles llenaban la habitación, y el eco de la risa de su hija reverberaba en su mente, volviéndose cada vez más distorsionado. Ni siquiera la luz tenue de la lámpara al lado de su cama lograba disipar la oscuridad que se acumulaba en su pecho. Esa noche, la tormenta que azotaba el pueblo era más violenta que nunca. Rayos iluminaban brevemente la habitación, revelando sombras que parecían cobrar vida propia en las esquinas. Clara se sentó en la cama, su corazón palpitante resonando en sus oídos. Al mirar a la ventana, la figura de Lucía se vislumbró de nuevo, inmóvil contra el cristal. Sin poder contener sus propios miedos, Clara se levantó, dispuesta a averiguar qué estaba sucediendo en la mente de su hija. Cuando salió al pasillo, la casa estaba en un silencio inquietante. Los cuadros colgados parecían observarla mientras ella avanzaba. En la sala, encontró a Lucía sentada en el suelo, jugando con una pequeña muñeca. 60 minutos antes, Clara había dejado esa muñeca guardada en el armario. «¿Qué haces, cariño?», preguntó, intentando controlar el temblor en su voz. Lucía levantó la mirada, sus ojos grandes y vacíos, como si en ellos hubiera un abismo. «Esperando a los jugadores, mami. Dicen que vienen a buscarme», respondió Lucía con un tono de voz que sonaba lejano,
casi como si hablara en trance. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes son los jugadores?, exigió saber, tratando de no dar demasiado pie al pánico. Los que juegan en la noche. Ellos siempre llevan a los niños a otros lugares, contestó Lucía, su voz ahora un susurro casi inaudible. Mami, no puedo dejarlos entrar. La inquietud se transformó en angustia. Tienes que dejar de hablar de eso, no son más que cuentos de miedo, gritó Clara, sintiendo que la desesperación la abrumaba. Pero Lucía no respondió. Su mirada se desvió hacia la ventana, y su expresión cambió a una de profunda alerta. Clara la siguió, y en ese instante, sus corazones latieron al unísono. Al otro lado del cristal, las sombras se movían con vida propia, figuras indefinidas que parecían danzar al ritmo del viento. Un rayo iluminó el cielo, y en ese instante, Clara vio por un instante la silueta de algo que no era humano. Una figura alta y oscura que se desvaneció tan rápidamente como había aparecido. El pulso de Clara se aceleró. Podría ser el protector del que hablaban los padres. Sin pensarlo, tomó la mano de Lucía y la llevó a la puerta principal. «Vamos, debemos ir a la casa de la abuela. Ella sabrá qué hacer». Mientras corrían en medio del caos de relámpagos y truenos, Clara miró hacia atrás un momento. Las sombras se retorcían hacia ellas, alargándose cada vez más como si quisieran atraparlas. Al llegar a la casa de su madre, la puerta estaba entreabierta, una invitación alarmante que llenó a Clara de pena y desasosiego. El aire resonaba con ecos de risas infantiles y susurros enredados con gritos lejanos. ¿Acaso su madre había sido arrastrada también por la maldición? Con el corazón en la mano, empujó la puerta y entró. En el interior, todo estaba en silencio, demasiado silencio. Fue entonces cuando Clara sintió que alguien la observaba. Mientras giraba lentamente hacia la oscuridad del pasillo, una sombra se desplazó rápidamente a su lado, y un susurro escalofriante atravesó el aire. «Finalmente has venido». ¿A quién pertenecía esa voz? ¿Era su madre? ¿O algo más siniestro? El terror se apoderó de Clara mientras su mente trataba de conectar todas las piezas que antes había ignorado. Cada paso que daba, se sentía más atrapada por un destino oscuro. Y cuando un fragmento de luz se filtró desde el fondo del pasillo, Clara comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Sería capaz de aceptar la verdad que había estado evitando todo este tiempo? La noche prometía más secretos, y el sacrificio que acechaba en su historia familiar lo esperaba con ansias. Clara dio un paso titubeante hacia el interior de la casa de su madre. La luz parpadeante de la linterna se reflejó en las paredes cubiertas de polvo. El susurro que había oído aún resonaba en sus oídos, pero el vacío de la sala principal la invadía con un silencio ensordecedor. Su respiración se volvió rápida y entrecortada. Emociones contradictorias luchaban en su pecho, la desesperación por encontrar a su madre y el temor a lo que pudiese hallar. El aire estaba impregnado de un aroma a viejo, pero había algo más, una mezcla de humedad y algo que le hacía sentir nauseabunda. Con cada paso, el crujido del suelo de madera parecía que gritaba, como si la casa intentara advertirle que no debía adentrarse más. «Abuela», gritó Clara, esperando que la respuesta de su madre atravesara la oscuridad, pero lo único que recibió fue un eco lejano. Se sintió vulnerable y pequeña, como si la casa estuviera absorbiendo su valor. Con el estómago revuelto, se dirigió hacia la cocina. Allí, las sombras se alargaban y se retorcían, como si la luz de la linterna luchara por mantenerlas a raya. De repente, recordó las historias que su madre le contaba sobre la sombra que merodeaba por la casa cada vez que llegaban las tormentas. Clara siempre las había considerado leyendas, pero ahora, en ese lugar, la línea entre la realidad y el cuento parecía despujarse. Al llegar a la cocina, encontró la mesa cubierta de objetos familiares, platos rotos y una muñeca que había pertenecido a Lucía. El corazón se le detuvo un instante. Eso significaba que la niña había estado aquí. Sintiendo que la presión ascendía, Clara almacenó información. La voz que había escuchado antes había sonado parecida a la de su madre.
Sintió un escalofrío recorrerle la espalda al calcular las implicaciones. Su madre estaba allá abajo, a merced de lo que sea que acechaba en la oscuridad. «¡Mamá!», volvió a llamar, pero esta vez su voz emergió en un susurro casi inaudible, triste y suplicante. El silencio la envolvía, y al mirar por la ventana, el cielo, aún iluminado por los relámpagos, presentía una tempestad inminente. Fue entonces cuando un ruido leve arribó desde el fondo del pasillo, un roce, seguido de una risa infantil, esa misma que había escuchado en casa. Clara tensó los músculos. Alguien, o algo, estaba ahí, en la casa, jugando con su madre, o quizás haciendo algo mucho más oscuro. Con los latidos retumbando como un tambor en su pecho, se dirigió hacia el sonido. Cada paso la acercaba más a una verdad desgarradora. Así fue como llegó a una habitación que había estado cerrada desde que su madre la había advertido de lo que allí había. La pequeña puerta temblaba levemente, y en ella podía distinguir la luz tenue de una vela parpadeante. La imagen de Lucía, en su mente, entrelazada con la figura oscura que había visto antes. ¿Podría ser que todas las advertencias sobre los jugadores estuvieran basadas en algo real? ¿Y si la niña era el ancla que los mantenía en este plano? Clara giró el picaporte con un quejido de metal, y al abrir la puerta, un frío gélido la envolvió. En el interior, las sombras danzaban en un juego macabro. En el centro, ante el altar improvisado, su madre estaba ahí, inmóvil, como si estuviera en trance. «¡Mamá!», exclamó, pero nada cambió. Una figura apareció detrás de ella, alta y esquelética, con ojos que reflejaban la luz de la vela, haciendo que el terror se apoderara de Clara. La risa resonó de nuevo, plegándose sobre sí misma en un crescendo, mientras la figura alzó un brazo, señalando hacia su madre. «Ahora eres parte del juego, Clara». La voz distorsionada sonó familiar, pero Clara no sabía de dónde había surgido. La verdad venía hacia ella, lenta y mortífera. Los ecos de su historia familiar la arrastraban hacia un oscuro abismo. Apenas tenía tiempo para preguntarse si podría salvar a su hija y a su madre, cuando la figura escalofriante dio un paso adelante, y Clara se dio cuenta de que la noche aún tenía más secretos que revelar. Y en su mente, la pregunta comenzó a formarse: ¿qué precio estaría dispuesta a pagar para liberar a los que amaba? Clara sintió como el aire se tornaba cada vez más pesado. La figura esquelética avanzó con un movimiento casi deslizante, como si la gravedad no le afectara. Clara intentó retroceder, pero el terror la mantenía paralizada. Aquel ser, envuelto en sombras, parecía alimentarse de su miedo. «¿Qué quieres de nosotras?», logró balbucear, aunque su voz temblaba tanto como sus manos. «Lo que siempre he querido, un juego». La voz distorsionada se transformó en un eco que reverberaba en las paredes, estremeciendo a Clara. «Tu madre eligió participar, y tú eres el siguiente peón». El manto de la oscuridad se espesaba, aplastando las esperanzas que aún albergaba. Clara volvió la vista hacia su madre, cuya expresión era una mezcla de paz y sufrimiento. La vela iluminaba su rostro, resaltando las sombras bajo sus ojos. Clara sentía que el mundo se desvanecía alrededor de ella. La casa resonaba con risas lejanas, como si miles de espíritus danzaran en ese oscuro ambiente. «¿Por qué aquí? ¿Por qué en nuestra casa?», Clara gritó, buscando una respuesta que no llegaba. La figura, ahora más cercana, parecía revelar un rostro retorcido y vicioso. Era una cara que habitaba en sus peores pesadillas, uno de esos sueños aferrados y grotescos que nunca olvidaría. «Este lugar tiene memoria. Guardamos todos los secretos. Aquí viven las historias, las tragedias que nunca se olvidan, y siempre hay un precio que pagar». La risa resonó de nuevo, esta vez un eco burlón que parecía consumir la propia luz de la vela. Clara sintió que sus pies se hundían en el suelo, como si la casa intentara retenerla, atraerla hacia el abismo. Su mente preparó una imagen: Lucía, su hija, inocente y vulnerable, atrapada en un ciclo que no tenía fin. No puedo dejar que ella forme parte de esto. La determinación se apoderó de Clara. «Tú no tienes poder sobre mí»,
¿Y qué te hace pensar que puedes librarte tan fácilmente de tus raíces? Esta casa te pertenece. Solo has hecho falta en ella. Ahora, tú decides. ¿Te unes al juego? ¿O...? Sin pronunciar la palabra, la figura levantó la mano y Clara sintió un tirón en su pecho, como si algo, o alguien, estuviera intentando arrancarle el alma. No, Clara grita, dejando que su voz atraviese la oscuridad. Pidió auxilio a su madre, pero la respuesta llegó en susurros, un canto suave que brotaba de sus labios en trance. ¿Acaso ella ya estaba atrapada en el juego? En ese instante, una visión fugaz atravesó la mente de Clara. Recuerdos de juegos en el jardín, risas llenas de vida, y una niña corriendo en círculos, libre como el viento. La luz de la linterna parpadeó con fuerza, casi iluminando más el vínculo que la unía con su propia sangre. Si es un juego lo que buscas, entonces yo también jugaré, dijo Clara, y en su voz había una mezcla de desafío y desesperación. La figura se volvió más etérea, sus ojos brillaron con un destello de interés. Tu elección, Clara. Pero recuerda, cada movimiento tiene sus repercusiones. ¿Estás dispuesta a perderlo todo por liberarlas? Clara sintió una luz de frío recorrer su cuerpo, y aunque el pánico la consumía, una pequeña llama de determinación surgió en su interior. Sin pensarlo, corrió a su madre, quien parecía tan distante, tan atrapada en un sueño que Clara anhelaba romper. «Mamá, despierta», suplicó, mientras la sombra se acercaba aún más. «Despierta y ven conmigo». La figura alzó una mano, pero en ese instante Clara sintió que el tiempo se detuvo. La casa tembló, un grito salido del fondo del alma de Clara resonó, y la luz de la vela titiló violentamente. La puerta del cuarto se cerró de golpe, atrapando la esencia de la lucha dentro de esos muros viejos. Los ecos del pasado comenzaron a cobrar vida. Un rayo atravesó la ventana, y la casa se iluminó brevemente, mostrando figuras aladas que llenaban el espacio. Clara se congeló al reconocer esos rostros. Quedaban solo unos momentos para decidir. Y más allá de esas sombras danzantes, en lo más profundo, una pregunta aún sin respuesta flotaba en el aire. ¿Despertaría su madre a tiempo, o la oscuridad consumiría todo lo que amaba? El estruendo de la puerta al cerrarse resonó como un trueno en la mente de Clara. La sombra tomó forma, pareciendo alimentarse del terror que emanaba de cada poro de su piel. El aire se volvió tóxico, cada respiración era un esfuerzo que la empujaba más al abismo. Agitada, Clara giró sobre sus talones y miró a su madre, cuya expresión había cambiado de paz a un súbito horror. «Mamá, despierta», logró gritar nuevamente, pero su voz se perdió entre las risas espectrales que llenaban la habitación. La figura espectral, ahora más cerca, parecía disfrutar de su angustia. Esto no es un juego para ella, Clara, es su eternidad. Las palabras se deslizaron por su mente como un veneno. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. La figura continuaba acercándose, arrastrando un manto de oscuridad que llenaba el espacio. No era la única atrapada. Clara comprendió de repente que la casa no solo guardaba secretos, sino que también atesoraba almas perdidas. «Si tu madre no está aquí, ¿dónde crees que iría?», dijo la sombra con una risa burlona y penetrante. Clara sintió cómo le golpeaba el corazón, cada latido resonando como un tambor de guerra al borde de la batalla. Un dolor punzante apareció en su pecho, un tirón que parecía arrastrar lo peor de sus recuerdos. «No puedo dejarte aquí. Yo lucharé», prometió, consciente de las repercusiones de tal afirmación. Clara extendió su mano, tratando de tocar a su madre, pero una barrera invisible la detuvo. La sombra se les acercaba, su forma se retorcía y trepidaba, como si la realidad misma estuviera deformándose a su alrededor. «Mami, despierta», gritó, pero el eco de su propia voz fue lo único que escuchó. Cada vez que su madre parecía a punto de reaccionar, la sombra la sumía en un letargo aún más profundo. Clara recordó las historias que su abuela contaba sobre la casa, el hechizo antiguo que la mantenía viva, una maldición transmitida de generación en generación. Sabía que su familia había hecho sacrificios, que habían sellado pactos con seres oscuros. ¿Sería realmente cierto que el juego comenzaba con una elección? El corazón de Clara latía con reflexión. Había sido su madre la primera en caer. Las luces titilantes del cuarto cambiaron de rumbo,
como si la casa hubiera comenzado a hablarle. Una ráfaga de viento helado barrió y apagó la vela, sumiendo todo en una oscuridad más densa. Clara cerró los ojos, forzando su mente a recordar esos momentos felices, la calidez del sol besando su rostro, las carcajadas de Lucía, su hija, y entonces se sintió empoderada por el amor, un fuego interno que ni la más oscura de las sombras podría extinguir. Sin pensarlo más, Clara se enfrentó a la figura. «No me asustas», dijo con una voz fuerte, a pesar del frío que le recorría el cuerpo. «Esto no es solo un juego, se trata de liberar a los que han sido arrastrados, de romper la cadena de sufrimiento». Su determinación resonó en el aire, desafiando al espíritu. La figura se congeló, su rostro se torció en escepticismo. «¿Te atreves a desafiarme, Clara? El juego ha comenzado». En ese momento, el aire se electrificó. Una grieta apareció en la tierra, tanto física como simbólicamente. Clara sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La lucha ahora no solo era por su madre, sino por todas las almas atrapadas en su hogar. Los murmullos aumentaron, ecos de almas buscando liberar su dolor. Clara respiró hondo, dispuesta a enfrentarse al juego, pero mientras la sombra se abalanzaba sobre ella, su mente se llenó de dudas. ¿Sería capaz de lidiar con el costo de la verdad? Justo cuando parecía que todo se iba a desmoronar, el eco de una risa infantil fluyó por el aire. La voz de Lucía. Clara giró la cabeza, encontrando la forma de su hija en un rincón, abrazando la luz tenue que comenzó a brillar. «Mami, ven». La pequeña sonreía, pero algo en su mirada reflejaba un profundo conocimiento del horror que enfrentaba. La lucha estaba lejos de terminar. Clara sintió que el futuro se agitaba a su alrededor. La decisión era inminente. Se arremolinó el aire a su alrededor, mientras la sombra se hacía más fuerte, dispuesta a recibir su respuesta. Clara sintió el sudor frío recorrer su espalda. Debía elegir, y su elección definiría no solo su destino, sino el de generaciones de su familia. «¿Estás lista para perderlo todo, Clara?», resonó la voz retorcida, retando en un tono melodioso. Clara miró a Lucía, su luz, su esperanza, y supo que atender el oscuro llamado del pasado no era opción. «Si tengo que luchar por ellas, estoy lista», dijo finalmente, sintiendo el peso de la historia en su voz. Y justo en ese instante, la casa estalló en un caos de luces y gritos. ¿Qué ocurriría a continuación? La oscuridad no cedería fácilmente, y que su decisión podría significar la diferencia entre la luz y la eternidad del sufrimiento. El estruendo se hizo aún más ensordecedor, reverberando en las paredes de la casa, como si los mismos cimientos suplicaran ser liberados. Clara se sintió acorralada, atrapada entre la sombra que se acercaba y la luz tenue que emanaba de Lucía. «¡Mami, hazlo!», gritó la niña, sus ojos brillando con una intensidad que helaba la sangre. La sombra sisió, su voz rasposa llenando el aire con una promesa inquietante. «No puedes salvarlas. Aquí todos son míos. ¿Y tú, Clara, qué estás dispuesta a sacrificar?» El sudor empapaba la frente de Clara, mientras sus pensamientos se desbordaban. No era solo su madre en juego. Cada persona que había muerto en esta casa, cada alma atrapada en la oscuridad, clamaba por justicia. Días de su vida pasaron por su mente como un desfile, las risas, las peleas familiares, los secretos inconfesables que flotaban en el aire, todo, cada recuerdo, ahora servido en bandeja de plata por la sombra. Mientras la oscuridad se abalanzaba sobre ella, Clara sintió un ardor en su pecho, un fuego que encendió su determinación. «No te tengo miedo», retumbó su voz, haciendo eco en el horror de la noche. «Liberaré a los que has atrapado, haré que pagues por lo que hiciste». Las risas espectrales se tornaron en gritos agudos, como si la casa misma se resistiera a su declaración. El frío fue reemplazado por un calor intenso, un momento de calma antes del verdadero caos. Y en ese instante de poder, Clara se lanzó hacia adelante, decidida a romper los grilletes que ataban las almas al dolor. Estiró su mano hacia la luz de Lucía, sintiendo que unía su fuerza con la de su hija. Justo cuando sus dedos estaban por tocarse, la sombra se abalanzó sobre Clara con una ferocidad inusitada, desgarrando el aire a su alrededor. «¡Te haré pagar!», aulló, una ráfaga de oscuridad que parecía devorar toda luz. La habitación dio vueltas, un torbellino de emociones y voces. Clara sintió el impacto como un golpe, como si la propia casa estuviera tratando de sepultarla. Pero su amor por Lucía resonó a través de la tempestad.
Estoy aquí, cariño. No puedo fallarte. A medida que sus palabras llenaban el aire, las paredes comenzaban a desvanecerse. La oscuridad se retorció como si estuviera viva, pero la luz de Clara se intensificó. La figura se desvaneció, no completamente, sino como si estuviese reformándose, interesada. No es solo amor lo que necesitas, debes pagar el precio, y es alto, susurró la sombra. Cada palabra mordía como el frío de una cuchilla. Los ecos de risas y llantos llenaban la habitación, recogían fuerza como una tormenta que se cocina en el horizonte. Clara podía sentir la desesperación y el coraje de las almas que habían estado atrapadas, buscando respuesta y redención. Eran esos los gritos de su madre, susurros de pérdidas profundas. El suelo tembló de nuevo, mientras Clara, sintiendo que su corazón ardía, supo que la verdad que había estado evitando la atormentaba. Estaba dispuesta a arriesgar su propia existencia por los otros. Una decisión final que podría cambiar todo. Lucía dio un paso hacia adelante, con su mano extendida. Mami, nunca estarás sola. Siempre estaré contigo. Clara se debatió entre la desesperación y el amor. Pero un movimiento brusco sacudió su cuerpo. La sombra, reforzada por una furia oscura, lanzó un grito desgarrador. «¡Serás mi próxima prisionera!». Clara sintió que perdía el equilibrio mientras la oscuridad la envolvía. En un último acto de resistencia, inclinó la cabeza hacia Lucía, decidida. «No puedo arriesgarte», murmuró, mientras una súplica abrumadora brotaba en su pecho. Pero antes de que su voz se evaporara en el aire, una explosión de luz atravesó la habitación. La casa estalló en figuras contraídas y espectros. «¡Clara, reclama tu poder!», resonó la voz de su madre, apareciendo entre las sombras. La figura de la sombra tembló, y el aire vibró con una energía eléctrica. Podría ser que el secreto de su familia no era solo un sacrificio, sino un camino hacia la liberación de todo lo que había sido arrebatado. Mientras Clara luchaba por concentrarse en la voz de su madre, la oscuridad comenzó a desgastarse. Y en ese momento de debilidad, Clara ofreció una oración silenciosa, mientras la bruma se despejaba a su alrededor. Pero sería suficiente. El caos creciendo alcanzaba niveles insostenibles. Su respiración se tornó pesada. El tiempo parecía fluir más lentamente, al borde del abismo. Era un instante, pero cuando todo parecía posible, la puerta de la habitación se cerró con un golpe atronador. Clara sintió un frío correr por su espalda. La figura de la sombra sonrió, su risa resonando ominosa. El juego aún no ha terminado, Clara. Las almas cautivas susurraban desde el fondo, cada quejido una advertencia, cada llanto un reclamo. Clara podía sentir su dolor, y eso encendió algo en su interior. «No me apelarás con tus mentiras». Clara apretó los puños, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a calentar su cuerpo. «No estoy aquí para rendirme, no mientras Lucía esté a salvo». Con cada palabra, ella invocaba una fuerza que había estado dormida en su interior. Las paredes comenzaron a vibrar, un eco de energía saltando de su cuerpo hacia el entorno. La luz que emanaba de su corazón era un faro en la oscuridad, mientras la sombra parecía tambalearse, insidiosa, en su presencia. ¿De verdad crees que la luz puede vencer a la oscuridad? Te mostraré el verdadero miedo. Las manos de la sombra se extendieron, buscando su esencia, tentando su voluntad con la oferta del poder. Clara sintió tirones en su mente, visiones de un mundo donde ella dominaba, donde podía hacer lo que quisiera. Pero también percibió las voces que la rodeaban, gritándole que no cediera. «Juntas podemos ser más fuertes», resonó de repente la voz de su madre, emergiendo de la luz.
Clara, aún desgastada, sintió una oleada de esperanza. En ese momento comprendió que no estaba sola. A su alrededor las almas se alzaban en un intento de recuperar el poder que habían perdido. Clara giró su mirada hacia Lucía, cuyos ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Desde que llegamos aquí he sentido algo oscuro, algo que nos atrapa. Debemos luchar para liberarnos a nosotros mismos y a los demás, le dijo Lucía con una firmeza sorprendente para su edad. La figura de la sombra se encogió, como un animal acorralado, notando que su dilatada influencia comenzaba a desvanecerse frente a la unión de madre e hija. No, no pueden hacer esto. Nadie se escapa de mí, la sombra gritó, mientras comenzaba a perder su forma. Las voces de los espíritus se unieron en un clamor ensordecedor, exigiendo ser liberados. Clara sintió que la energía se acumulaba y asumió que ese era el momento de reclamar lo que era suyo. Se concentró en la luz, dejando que la calidez fluyera a través de ella. Por todas las almas de la casa y por el amor que tengo por mi hija, no permitiré que sigas aquí. Su grito resonó por toda la habitación. De repente, la luz estalló. Momentos de shock e incredulidad cargaron el aire mientras una ola de calor envolvía el espacio. La sombra gritó, un aullido lleno de furia y desesperación. Ya es demasiado tarde para salvarlas a todas. Nunca es demasiado tarde, Clara replicó, levantando su mano. Y mientras la oscuridad comenzaba a disiparse, un nuevo grito emergió del fondo, como si la casa misma reclamara su voz. Pero en ese instante de revelación, el suelo tembló bajo sus pies. Clara sintió cómo la energía se sacudía, como si la casa quisiera tragarlas. El rayo de luz que emanaba de su mano se tambaleó, y las risas de los espectros se tornaron en lamentos desgarradores. ¿Qué está pasando?, preguntó Lucía, mirando aterrado a su madre. No lo sé. Sigue empujando. Clara intentó mantenerse firme, pero su corazón latía desbocado. La sombra no se había rendido y comenzaba a crecer, tomando forma de nuevo y más fuerte, teniendo miedo de la propia rabia. No, no terminaré aquí. Cada grito de desesperación será para mí. Cada sacrificio será mi poder, murmuró antes de elevarse con un grito lleno de odio. Clara y Lucía supieron en ese instante que tenían una última oportunidad. Podían ser libres o ser devoradas por la oscuridad que siempre había estado acechando. La luz a su alrededor brilló con más fuerza, pero el verdadero sacrificio aún estaba por llegar. Clara comprendió de pronto que la conexión entre ellas, entre el amor y el dolor, podía ser la clave. «Tienes que hacer lo que sea, mami», exclamó Lucía, con los ojos llenos de fuerza. «Haré lo que deba, mi amor». Clara respiró hondo, sintiendo que la lucha apenas comenzaba. Pero la sombra no iba a dejar que se fuera tan fácilmente. La casa, su hogar, estaba llena de secretos que aún quedaban por desvelar, secretos que amenazaban con consumirlas. Por un momento, la esperanza y el miedo chocaron. «¿Qué hay detrás de ti?». Clara sintió que algo se movía en la oscuridad, un oscuro secreto listo para ser revelado. Un estruendo retumbó en la casa, y en medio de la luz titilante, la sombra se preparó para la embestida final. Era posible que la respuesta a su liberación estuviera más cerca de lo que imaginaban. Mientras flotaba la pregunta en el aire, el destino la envolvía en un abrazo helado y opresivo. El viento pareció responder al estruendo, intensificándose hacia un alarido inhumano que resonaba a través de las paredes. Clara se sintió como si estuviera atrapada en un laberinto en llamas, el terror retumbando en sus oídos mientras la sombra se retorcía, gozando de su agonía. Era imposible saber cuántas almas habían caído antes en su trampa. El eco de sus gritos resonaba con un dolor palpable. «Lucía», Clara gritó, pero la voz de su hija se había desvanecido en el caos. Su único objetivo era llegar a ella, y un sentimiento oscuro de desesperación comenzaba a tomar forma en su pecho. La luz que había formado a su alrededor comenzó a titilar, como un faro que vacilaba ante la tormenta. «Ven a mí, Clara, acepta tu destino». La sombra se deslizó más cerca, su rostro una mueca de rencor, los ojos como pozos de sufrimiento. Clara luchaba con todas sus fuerzas,
sintiendo que la esencia de la casa misma se retorcía y giraba a su alrededor, como si el hogar que una vez conociera se hubiera transformado en un depredador. No, no permitiré que me lleves, Clara gritó, sintiendo que su luz se encendía nuevamente. Desde su interior, una fuerza ancestral la impulsaba, una luz que resonaba vibrante en su corazón. La figura de Lucía apareció fugazmente en su mente, su carita asustada, pero su mirada ferozmente decidida. «Mami, yo estoy contigo», retumbó la voz de Lucía de nuevo, surgiendo del fondo de la desesperación. En el instante en que sus miradas se encontraron, las sombras a su alrededor se arremolinaron, como si supieran que una poderosa unión se había formado. La sombra se agitó, su voz rasposa rebotando en la habitación. «No puedes oponerte a mí. He alimentado este lugar con sus almas durante generaciones. Soy la oscura herencia que recorre cada rincón». La decisión de Clara brilló intensamente. Era verdad, la casa era un ancestro de terror, pero qué tan profundas eran las raíces del mal. Aceptar su herencia era una opción, pero ella no iba a doblegarse. La luz de aquellas almas perdidas la empujó a actuar. «El terror proviene de mí, entonces yo seré la que lo destruya». Clara cerró los ojos, invocando aquel fuego que crecía en su interior. La luz resplandeció, cortando la oscuridad como una espada. «¡No! ¡Besqui Satán!». La sombra chilló, sus manos garras se deslizaron hacia Clara, pero ella se movió rápido. Sintió los susurros de los espíritus a su alrededor, animándola, empujándola hacia adelante. En la fría penumbra, Clara empezó a recordar las historias de su familia, aquellos secretos que abrigaban en sus corazones. La casa no solo era un refugio de violencia, también era un lugar de amor. En un grito liberador, Clara exclamó: «Por todos los que has lastimado, la luz buscará su justicia». Con un estallido, la energía que había convocado explotó en llamas doradas, iluminando el pasillo oscuro. Las almas empezaron a elevarse, sus gritos transformándose en un hermoso canto de liberación. El aire se sacudía, el suelo tembló nuevamente, y la casa crujió con un nuevo brillo, pero en medio del resplandor, una sombra serpenteante emergió de la pared, echando raíces en el suelo como un monstruo que nunca se iba a rendir. Clara y Lucía apenas podían mantener sus extremos. La oscuridad se retorcía, resistiendo su intento de liberarse. «Es solo el comienzo». La sombra aulló con rabia, reformándose en una figura aún más grande, como una tormenta oscura alzándose. La luz vacilaba, y un miedo creciente se apoderó de Clara. ¿Qué más podía hacer? Si esto no acaba aquí, entonces habrá que desentrañar más secretos. Deberemos enfrentarlo de una vez por todas. Clara apretó la mano de Lucía y sintió el pulso fuerte de su conexión. La voz de su madre resonó en su mente y se sintió impulsada a descubrir, a buscar las raíces del mal. «Vamos, mami», dijo Lucía, mostrando su determinación. «¿Qué es lo que está oculto en esta casa?». La luz brilló una última vez, un último resplandor, y con un suspenso desgarrador, la sombra se abalanzó hacia ellas. El tiempo se detuvo. Lo que revelaron en esos momentos podría cambiar su destino para siempre. La oscuridad rugió, y Clara supo que estaba a punto de desvelar el secreto que había sido guardado por demasiado tiempo. Tendrían el valor para descubrir lo que había estado escondido por generaciones. La verdad se enredaba en el aire, y la tensión aumentaba, como un aliento contenido. «¿Estás lista, Lucía?», preguntó Clara, el terror bailando en sus ojos. «Estoy lista», respondió su hija, mientras las sombras se precipitaban hacia ellas. La casa crujía, lista para revelar su horror. Sobrevivirían a lo que estaba por salir de la oscuridad. El estallido de luz que Clara había invocado pareció detener el tiempo, como si la misma esencia de la casa contuviera su aliento. Las sombras se congelaron, atrapadas en la furia de la energía que emanaba de ella y Lucía. Pero, por un breve instante, la chispa de la luz se desvaneció y el zumbido áspero de la sombra se hizo palpable, como una respiración que calaba la sangre. «No dejes que se apague», gritó Lucía, apretando con fuerza la mano de su madre. A los ojos de Clara, su hija era un faro, un punto de esperanza en medio del abismo. Pero la oscuridad era astuta y poderosa, y comenzó a deslizarse una vez más,
tratando de establecer un control sobre la luz que tanto le había costado reconquistar. De repente, un estremecimiento recorrió la casa. Un viejo retrato en la pared se desprendió, estrellándose contra el suelo, y las imágenes de otros tiempos se desdibujaron en una niebla espesa, revelando escenas de terror. Clara vio en la penumbra manifestaciones de lo que alguna vez fue su hogar, pero que se había convertido en un antro de pesadillas. «Sálvame», susurró una figura conocida, la imagen de su abuela, atrapada entre las sombras. Su voz era un eco desgarrador, un ruego que atravesaba las paredes con un grito silenciado por generaciones. No, ella no puede ser parte de esto. Clara se negó a ceder. Sabía que su abuela había sido una de las muchas torturadas por el mismo ser que ahora acechaba a su familia. La sombra se alimentaba del sufrimiento, del dolor que había dejado a su paso, y la tristeza de su abuela ahora era un arma que intentaba usar en su contra. «Recuérdalo, mami», dijo Lucía con firmeza, acercándose al retrato. «No estás sola en esto. Debemos buscar la verdad». Clara asintió, su determinación renovada. Tenían que desenterrar lo que realmente había ocurrido, el secreto que había encadenado a su familia a la oscuridad. Con cada paso que daban, un susurro profundo parecía guiarlas, revelando pasillos olvidados y puertas cerradas a las que antes no habían prestado atención. Las luces de la casa comenzaron a parpadear, como si la entidad oscura intentara cortar la conexión de Clara y Lucía con el mundo. «Escuchen, su luz tiene más poder del que creen», resonó la voz de un espíritu distante. «No son solo madre e hija, son el eco de una batalla que se ha librado durante siglos. El amor puede destruir el odio, pero deben conocer la raíz de su mal». Clara sintió que las palabras atravesaban su alma, empujándola hacia el gran salón. Allí, un tablón de madera crujió bajo sus pies, como si le advirtiera sobre lo que estaban a punto de descubrir. Las paredes parecían susurrar secretos olvidados, promesas de liberación y penas no resueltas. El aire se puso denso, mientras Clara, temblorosa, empujaba una puerta que nunca había notado previamente. Detrás de ella había una vasta biblioteca, llena de libros cubiertos de polvo y telarañas que hablaban de prácticas antiguas, maldiciones y sacrificios. Esto es lo que nos atrapó», murmuró Clara, sus ojos abiertos de par en par, mientras empujaba un volumen hacia el arroz. Un título en particular le llamó la atención: «Rituales oscuros de la herencia maldita». Sin tiempo que perder comenzó a hojear las páginas. Lo que leyó la hizo estremecir. Sacrificios familiares, tratos con entidades oscuras. Todo estaba relacionado con su linaje. Aquello no era solo una maldición, era un pacto que había que romper. «¿Qué es lo que ves?», preguntó Lucía, sus ojos ansiosos. «Es un camino hacia la redención, pero debemos actuar rápido», respondió Clara, mientras los ecos de la sombra se intensificaban a su alrededor. La sombra se arremolinaba, como un dragón enfurecido arrasando la sala. Los secretos salían a la luz, pero también lo hacían los peligros. Clara sintió la urgencia en su interior, el eco de aquellas almas perdidas que necesitaban ser liberadas. «¿Estamos dispuestas a arriesgarlo todo?», preguntó Lucía, con el corazón palpitante. «Por nuestras almas y las de las generaciones pasadas», dijo Clara, con voz firme, mientras se preparaban para desvelar el horror de su legado. Un estruendo retumbó, resonando en las paredes, y Clara y Lucía comprendieron que la sombra no se rendiría fácilmente. «Es ahora o nunca», dijo Clara, lanzando su luz contra la oscuridad. Mientras la batalla comenzaba, se armaron de valor y determinaron revelar el verdadero horror que habían heredado. «Por todas las almas perdidas, destruyámoslo», gritó, su voz forjando un lazo de fuerza entre madre e hija, fusionándose con el rayo de luz que prometía derribar la oscuridad. Mientras Clara y Lucía luchaban por descubrir el secreto en el libro, un sonido distante comenzó a resonar, algo que parecía un canto de almas liberadas, mezclándose con la oscuridad que las acechaba. ¿Qué horror acecharía tras esa puerta? ¿Y a qué precio descubrirían la verdad oculta de su familia? La sombra estaba servida para devorarlas. Clara y Lucía sintieron la presión de la sombra azotando la sala, como un tornado oscuro que buscaba tragarlas. La luz que habían evocado temblaba, luchando por no apagarse ante la fuerza del miedo ancestral que se había desatado. Esta vez, no estaban solas. La voz de las almas perdidas resonaba a su alrededor, un canto que se alzaba como un mantra de resistencia. «Juntas, siempre juntas», Clara exclamó, recordando la fuerza que había surgido cuando se unieron. La oscuridad podía tentar con promesas, pero ellas eran más fuertes. El legado de sufrimiento podía ser pesado, pero el amor que compartían era un fuego que no se iba a extinguir.
temblando de adrenalina. Debemos encontrar el ritual que rompa la maldición. Lo que necesitamos puede estar aquí, dijo, sus dedos recorriendo las páginas amarillentas. ¿Qué dice? ¿Cómo se hace?, preguntó Lucía, su voz un susurro temeroso pero determinado. Clara se detuvo en un pasaje que hablaba de un sacrificio en presencia de un testigo. Dice que debemos invocar la luz en el corazón del lugar donde todo comenzó, explicó. El sacrificio no es la vida o sangre, sino el reconocimiento de lo que hemos perdido y la aceptación del dolor en nuestro linaje. No podemos dejar que esto siga, Lucía añadió, sintiendo que sus miedos se transformaban en determinación. Queremos liberar a todos los atrapados en este juego. Mientras leían, las risas y llantos comenzaron a mezclarse, una energía vibrante rodeándolas. Clara miró a Lucía y juntas comenzaron a repetir las palabras del ritual. La sombra, sintiendo que su dominio se desvanecía, gruñó y se alzó con más fuerza, retorciéndose como un animal acorralado. Clara y Lucía continuaron, sus voces resonando más fuerte. La luz empezó a tomar forma, chispeando a su alrededor, creando un escudo que repelía la oscuridad. El aire cambió, volviéndose espeso y cálido. Las almas que antes habían estado en silencio comenzaron a susurrar sus historias, un coro de esperanzas y arrepentimientos. De repente, una explosión de luz iluminó la habitación, y en ese resplandor, Clara vio las figuras de aquellos que habían sido perdidos por generaciones. Entre ellos, su madre y su abuela, quienes la miraban con amor y orgullo. «Es hora de romper la cadena», exclamó su abuela, el eco de su voz resonando con cada latido de Clara. Las sombras comenzaron a desvanecerse, retorciéndose como serpientes acorraladas. «No se irán tan fácilmente», chilló la sombra descontrolada, frustrada por la unión de amor y luz que había surgido. Clara, sintiendo el impulso de liberar el sufrimiento encadenado, alzó el libro hacia la figura oscura. «Por todos aquellos que nos han precedido, los llamamos a este rincón de luz. Que ninguna sombra vuelva a reclamar a nuestras almas», gritó, y las figuras ancestrales comenzaron a fusionarse con su luz. Clara y Lucía sintieron la unión del sacrificio, una ola de energía purificadora que arrastraba consigo cada sombra y cada grito de dolor. El estruendo alcanzó su clímax, y el aire tembló mientras la figura oscura se retorcía, desgarrándose ante la fuerza de sus uniones. «¡No!», la sombra aulló, su forma comenzando a desvanecerse. «No entienden. Seguiré acechándolos. Siempre». Sus gritos resonaron, pero las luces comenzaron a consumirla, atrayendo las almas perdidas hacia la liberación. Con un último suspiro, la sombra se disolvió en un torrente de murmullos, y luego... silencio. Un instante de calma siguió. Un aire ligero y la energía vibrante llenaba la sala. Clara cayó de rodillas, exhausta, pero liberada. Lucía se abalanzó hacia ella, y se abrazaron. «Lo logramos, mami, lo logramos», susurró Lucía, su voz llena de alegría. Desde las sombras, Clara pudo sentir una tranquilidad que nunca había experimentado. Los ecos de las almas liberadas reverberaban en los cimientos de la casa, llenando cada rincón con historias ya no olvidadas. La casa, aunque aún llena de ecos del pasado, se sentía diferente, más liviana. La puerta del gran salón se abrió y una luz brillante penetró, indicándoles el camino hacia adelante. Clara y Lucía salieron, dejando atrás el peso de los secretos y abrazando el futuro. Mientras el sol se elevaba en el horizonte, Clara tomó la mano de Lucía, quien miraba hacia el cielo con esperanza. «Haremos un nuevo hogar, lleno de luz y amor, donde nunca más hablen las sombras». «Sí, siempre juntas, mami», dijo Lucía entre sonrisas. Y así, con el eco de la casa en sus corazones, y un camino por delante lleno de promesas, madre e hija caminaron hacia la luz del nuevo amanecer, dejando atrás un legado que solo una vez pudo atarlas a la oscuridad. Pero su viaje apenas comenzaba. La vida siempre tiene secretos. Algunas páginas se cierran, mientras que otras se abren, en la eterna búsqueda de la luz. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo importante. Necesitas suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas.
Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Lo necesitas. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.